Buenas, yo soy el doctor Humberto Ludo y junto al doctor Mario Franco vamos a estar desarrollando la clase de esta semana sobre tumores malignos de nariz y senos paranasales. La enfermedad maligna del tracto nasosinusal representa menos del 10% de los cánceres de cabeza y cuello, con una incidencia anual de 0,5 a 1 personas por cada 100.000 personas. En cuanto a la localización, el sitio más habitual es el seno maxilar, con un 55% de los casos. La cavidad nasal, 23%, el seno etmoidal, 20%, el seno esfenoidal, 1% y el seno frontal, 1%. Más del 80% de las neoplasias que surgen en esta región son de origen epitelial y el resto surge del tejido óseo y tejidos blandos. Las neoplasias epiteliales benignas incluyen papilomas escamosos, papilomas invertidos, adenomas y otros. Aproximadamente el 25% de todos los tumores nasosinusales son benignos. El carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más común, seguido de los carcinomas de origen en glándulas salivales menores, como adenocarcinoma, carcinoma adenoide quístico y carcinoma mucoepidermoide, melanoma y estesioneuroblastoma. En cuanto a la clasificación histopatológica de los tumores malignos de las fosas, se ofrece la siguiente clasificación. Los tumores epiteliales tenemos los epidermoides, es el más frecuente, es el carcinoma epidermoide y representa el 85% de los tumores malignos de fosas nasales. Los no epidermoides, como el adenocarcinoma, el carcinoma adenoide quístico, los neuroectodérmicos, como el melanoma maligno, el estecio neuro olfativo y los tumores odontogénicos como el ameloblastoma maligno. Después tenemos los tumores mesenquimatosos, como los linforeticulares, que el tumor maligno más frecuente de este grupo es el linfoma. Los tumores vasculares, como los angiosarcomas, el sarcoma de Kaposi, y los musculares y osteocartilaginosos. En esta figura podemos observar la distribución histológica de los tumores malignos de nariz y senos paranasales, donde se visualiza que el carcinoma de células escamosas es el que predomina. El tabaquismo es un factor predisponente para el desarrollo de carcinoma de células escamosos nasosinusales, como ocurre en el resto del tracto aéreo digestivo superior. El cáncer de células escamosas también puede desarrollarse a partir de papilomas invertidos preexistentes hasta en un 10% de los casos. Otros factores etiológicos de los tumores malignos nasosinusales incluyen la exposición al polvo de madera y el níquel y posiblemente los productos químicos utilizados en el procesamiento del cuero, aunque aún no se han identificado los carcinógenos precisos. El virus del papiloma humano de alto riesgo se ha detectado más recientemente en una proporción significativa de los pacientes, 25%, con carcinoma de células escamosas nasosinusales, más comúnmente en carcinomas no queratinizantes. Y al igual que otros sitios, los cánceres asociados al HPV tienen un pronóstico favorable. En 1933, Odren propuso un sistema de clasificación al cáncer del seno maxilar, dividiendo al mismo por una línea imaginaria que va desde el ángulo mandibular hasta el canto interno del ojo. Se usa para dividir el seno maxilar en una porción antero-inferior que se asocia a un buen pronóstico y a una porción posterior-superior que tiene un mal pronóstico, que se relaciona con una invasión temprana de estructuras críticas, incluyendo la órbita y la base del cráneo. Vamos a hablar un poquito sobre la estadificación, la clasificación TNM. Esta clasificación se basa en el sistema TNM. En caso de un tumor primario en el seno maxilar, tenemos que TX es el tumor primario, no puede ser clasificado. TIS es el carcinoma in situ, T1 corresponde al tumor primario limitado a la mucosa del seno maxilar sin erosión o destrucción del hueso. T2 causa erosión o destrucción ósea, incluyendo extensión al paladar duro o meato nasal medio. T3, el tumor invade uno de los siguientes: hueso de la pared posterior del seno maxilar, tejido subcutáneo, piso o pared posterior del seno maxilar y placas tiroides. T4 corresponde a una enfermedad moderada o muy avanzada. T4A es un tumor que invade el contenido orbital anterior, piel de la mejilla, placas tiroides, fosa infratemporal, placa cribiforme, esfenoides o senos frontales. T4B, el tumor invade cualquiera de los siguientes: el ápex orbital, la dura madre del cerebro, la fosa craneal media, los nervios craneales, excepto la división maxilar del nervio trigémino y la nasofaríngeo.
En cuanto al tumor primario, si se encuentra en la cavidad nasal o los senos etmoidales, la definición del test varía en algunos aspectos. Para el pronóstico de la estadificación, el complejo nasoetmoidal se divide en dos sitios, la cavidad nasal y los senos etmoidales, los cuales se dividen en dos subsitios, izquierda y derecha, separadas por el tabique nasal. La cavidad nasal se subdivide en cuatro sitios: el tabique, piso, pared lateral, borde de la nariz en la unión mucocutánea. En cuanto a la TX y la T in situ no varía en cuanto a la anterior. T1 es un tumor restringido a cualquier subsitio con invasión ósea o sin esta. T2 el tumor invade dos subsitios en una sola región o se extiende hasta implicar una región adyacente dentro del complejo naso-etmoide con o sin invasión ósea. T3 el tumor se extiende a invadir la pared medial o piso orbital, seno maxilar, paladar o placa cribriforme. T4 es una enfermedad moderadamente o muy avanzada. T4A, el tumor invade cualquiera de los siguientes: contenido orbital anterior, piel de la nariz o mejillas, extensión mínima de la fosa craneal anterior, placas pterigoides, esfenoides o senos frontales. T4B, el tumor invade cualquiera de los siguientes: ápex orbital, dura madre, cerebro, fosa craneal media, nervios craneales excepto B2 y nasofaringe o clivus. En cuanto a la clasificación N, que corresponde a metástasis a linfonodos, se clasifican TX, no puede ser definido; N0, no hay metástasis regional de ganglios linfáticos; N1, metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral menor o igual a 3 centímetros en su diámetro mayor y extensión extranaval negativa. N2 se clasifica en N2A, metástasis a un solo ganglio linfático ipsilateral mayor o igual a 3 centímetros, pero menor o igual a 6 en dimensión mayor. N2B, metástasis en ganglio linfático ipsilateral múltiple menor a 6 centímetros en su diámetro mayor. Y N2C, metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales menor o igual a 6 centímetros en mayor dimensión. N3 se subclasifica en dos tipos: N3A, metástasis a un ganglio mayor de 6 centímetros en su diámetro mayor, y N3B, metástasis en cualquier ganglio con evidencia de expansión extranodal positiva. La diseminación a distancia generalmente ocurre en los pulmones, los cánceres de nariz y senos paranasales, pero ocasionalmente se diseminan los huesos. En cuanto a la definición M, tenemos que M0 no hay metástasis a distancia, M1 se evidencia metástasis a distancia y MX la metástasis a distancia no puede ser evaluada. Para el abordaje diagnóstico de los pacientes con tumores de cavidad nasal y senos paranasales, la valoración del paciente persigue los siguientes objetivos: realizar el diagnóstico, determinar la extensión de la enfermedad y establecer un plan de tratamiento, para lo cual se debe llevar a cabo los siguientes pasos: una buena anamnesis y un completo examen físico del paciente, incluyendo una buena rinoscopía, un examen físico completo endoscópico, estudios de imágenes y la biopsia. Los signos y síntomas precoces de los tumores nasosinusales son útiles e inespecíficos. En muchas ocasiones son completamente asintomáticos o asemejan patología benigna como una sinusitis crónica, alergia o poliposis nasosinusal. Los síntomas más habituales son la obstrucción nasal, la presión o dolor a nivel de los senos paranasales, la rinorrea, la epistaxis y la anosmia. La no desaparición de estos síntomas con el tratamiento adecuado o la presencia de síntomas y signos unilaterales debe alertarnos sobre una posible malignidad. En estos casos debe realizarse pruebas de imagen. La clínica específica de cada tipo de tumor se describe a continuación, teniendo en cuenta que muchos síntomas se pueden superponer independientemente del origen del tumor. La vía más frecuente de diseminación es la extensión directa. Muchas veces es la extensión local la que desencadena los síntomas que hacen que el paciente consulte. Los tumores de fosas nasales, tercio anterior, síntomas de ocupación de fosas, tercio posterior, obstrucción nasal unilateral y progresiva, rinorrea serosa, purulenta o sanguinolenta, puede aparecer dolor o epistaxis. Las complicaciones como sinusitis, mucocele o anosmia por obstrucción del drenaje de los senos. También puede aparecer epífora por compresión e invasión de los puntos lagrimales. Otitis serosa unilateral por invasión del acuano o del caudo. En cuanto a los tumores del seno maxilar, son asintomáticos durante el crecimiento en el seno
Producen obstrucción nasal unilateral, anosmia, epistaxis y deformidad de la pirámide nasal, sinusitis aguda que no evoluciona bien con el tratamiento adecuado. La clínica deriva de la extensión local del tumor. Hay un edema y tumefacción malar por extensión anterior al invadir los tejidos blandos de la mejilla. Puede haber proptosis, diplopía y edema papillar, ya que por extensión superior invade la órbita. Úlceras o masas en la mucosa oral, alteraciones dentarias por extensión inferior a la cavidad oral. Anestesia, parestesia y dolor en territorio maxilar y mandíbula por afectación del quinto par craneal al extenderse hacia posterior. Dolor de tipo neuropático por afectación de los troncos nerviosos, segunda y tercera ramas trigeminales en la fosa infratemporal. También puede aparecer trismus por afectación de la apófisis y músculos pterigoides. Cefalea, crisis comiciales, alteración en la conducta. Por invasión de la fosa craneal media a través del agujero redondo mayor o atravesando el esmoide posterior, efenoide rinofaringe. También puede extenderse a través de otras fisuras y orificios craneales y posteriormente a través del canal vidiano a la porción petrosa del hueso temporal o inferiormente a la cavidad oral por el foramen esfenopalatino. Los tumores del seno etmoidales pueden aparecer con dolor, por afectación de ramas nasales del nervio oftálmico, epífora sanguinolenta, ensanchamiento de la pirámide nasal, edema del reborde orbitario anterior. Los tumores del seno frontal aparecen como cefalea, síntomas centrales, a diseminarse posteriormente hacia los lóbulos frontales. Los tumores del seno esfenoidal aparecen como un dolor retroorbitario sordo y profuso, diplopía, visión borrosa, ceguera, proptosis por afectación del nervio óptico, órbita y pares oculomotor. En cuanto al examen físico de estos pacientes, se debe prestar especial atención a tres regiones, que son la cavidad nasal, la cavidad oral y la órbita. En la cavidad nasal debe realizarse tras administración de anestésicos y vasoconstrictor local utilizando un endoscopio rígido o flexible. La presencia de masas, úlceras o áreas de sangrado al contacto pueden indicar malignidad, aunque los pólipos unilaterales pueden ser benignos, son con más frecuencia neoplásicos. Los tumores también pueden ser submucosos, sin presentar en este caso alteraciones en la mucosa más que el abombamiento. Cualquier lesión sospechosa debe ser biopsiada, preferiblemente después de haber realizado una prueba de imagen, por lo que debemos evitar el sangrado profuso o la salida de líquido cefalorraquídeo. La cavidad oral, la región del paladar duro y blando, y persiste si no hay otras masas, lesiones ulceronecróticas, pérdida de piezas dentales. La órbita y motilidad ocular. En cuanto a la diseminación a distancia, que se puede realizar vía hematógena a través del plexo vertebral y vía linfática a través de los ganglios retrofaringeos, las metástasis ganglionares ensombrecen mucho el pronóstico. La incidencia de metástasis a distancia es aproximadamente del 10%. Sin embargo, es mucho más habitual la ausencia de control local. La frecuencia de metástasis a distancia es algo mayor en los carcinomas epidermoides que en los adenocarcinomas. Los lugares más habituales de metástasis a distancia son el hueso y el pulmón. Los estudios de imágenes son muy importantes para el estadiaje de la patología, para valorar la extensión de la tumoración e incluso para discriminación diagnóstica. Los más frecuentes usados son la radiografía y la resonancia magnética. Están indicados en todo proceso nasosinusal que no corresponda de manera habitual al tratamiento médico, para obtener información pretratamiento en cuanto a la localización, tamaño, extensión e invasión de estructuras vecinas del tumor primario. Esta información es crucial para las decisiones terapéuticas y para que el abordaje quirúrgico sea óptimo. La combinación de la tomografía computarizada y la resonancia magnética son las armas fundamentales dentro de las pruebas de imagen para establecer la sospecha de malignidad. La TAC no permite, sin embargo, la diferenciación entre una masa tumoral e inflamación, que sí se diferencia en la resonancia magnética nuclear, ya que los tumores suelen producir una intensa captación de contraste. En la resonancia magnética puede distinguirse además la invasión de estructuras blandas adyacentes como la dura madre, el seno cavernoso, la base del cráneo y el suelo de la fosa craneal media. El signo principal que nos hace sospechar de existencia de un tumor maligno es la erosión ósea, con las siguientes peculiaridades. Puede estar ausente en los tumores de pequeño tamaño, el carcinoma epidermoide suele producir erosión ósea agresiva, el carcinoma metastásico, las sarcomas y algunos linfomas producen erosión ósea con mayor frecuencia.